Hola, nos encontramos en una clase más de funciones de Word, esta aplicación o este programa que está dentro de Microsoft de Office, y en esta ocasión vamos a ver funciones avanzadas de este programa. En este caso sería combinación de correspondencia y macros. En este caso vamos a ver herramientas que nos van a ayudar a automatizar trabajo, que nos van a ayudar a ahorrarnos mucho tiempo, horas incluso de trabajo en algunos casos, según sepamos ocupar la herramienta. Recuerden que la clase como tal es muy básica, pero se dan la base, se dan los elementos primarios para que ustedes puedan seguir trabajando con este programa, sigan trabajando con sus elementos de cada herramienta y ustedes puedan seguir avanzando en el conocimiento y en el uso de la misma. El repaso de la clase anterior vimos nosotros tablas, cómo insertar una tabla, las distintas maneras de insertar una tabla en un documento de Word, cómo combinar celdas también de acuerdo al formato que queremos darle a esta tabla y según la fuéramos trabajando. Vimos también lo que eran los bordes, cómo aplicar bordes, de qué tipo, y también el sombreado de las celdas. En el caso de imágenes, vimos cómo se podía trabajar con las imágenes para darles también un formato específico. Básicamente era la colocación de la imagen, cómo ponerla para que el documento pueda seguir trabajando, ya sea detrás del texto, frente al texto, o hasta el frente de todos los elementos, o hasta atrás de todos los elementos. Entonces, vimos un poquito al final de la clase algunas herramientas que le dan a esa imagen otros colores, le dan otro tono, le dan otro efecto, y también vimos Word Art, esta herramienta que nos sirve mucho para portadas, y también cómo trabajar con toda la personalización de esta herramienta o de este texto de Word Art, y que ahí el único límite es la creatividad que tengan ustedes. Ese es el único límite que hay. Vimos también plantillas ya prediseñadas, plantillas que ya están dentro de Word, plantillas por las cuales podemos trabajar y que en este caso solamente cambiamos elementos o rellenamos los campos que ya vienen allí en la plantilla para poder crear ese documento que nosotros estamos buscando. Y también vimos cómo crear plantillas. Puedo crear mi propia plantilla en la cual yo quiero trabajar y seguir elaborando documentos en base a esa plantilla. Entonces es importante que revisen eh, una vez más esos ejercicios. Quedaron algunos ejercicios de tarea. Entonces trabajen con el programa, trabajen, investiguen, métanse, busquen, no pasa nada. Recuerden siempre el control Z o el deshacer las acciones, y eso va a regresar cualquier error que hayamos cometido en nuestro documento. Bueno, va a regresarnos al documento como estábamos trabajándolo, aunque nos hayamos equivocado. Entonces, es muy importante que estén trabajando con las herramientas que ya hemos visto de Word. En este caso, vamos a entender primero qué es combinar correspondencia. Vamos a crear un documento principal, el cual vamos a trabajar con ese documento para poder mostrar cómo se combina esa correspondencia, cómo podemos trabajar una base de datos y llevarla a un documento para elaborar muchos documentos iguales, pero que van con diferentes datos. Es que sería más o menos como la plantilla. Vamos a conectar ese documento, ya lo dijimos, con la lista de datos. Vamos a ver cómo podemos crear una lista de datos de Excel, y también vamos a ver cómo podemos crear una base de datos nosotros. También vamos a insertar, en este caso, los elementos combinados, elementos que están
allí en nuestro documento y que vamos a integrarlos en nuestra carta modelo. Después vamos a ver cómo finalizamos este documento y generamos varios documentos masivos, y también vamos a ver un poquito de lo que son las macros, cómo hacer macros, cómo trabajar con macros, cómo generar macros. Esto es un lenguaje de programación, pero vamos a ver una forma muy sencilla para poder crear macros, que son tareas o ejecución de varias tareas que nos van a ayudar a trabajar con diferentes documentos, y nos pueden ahorrar muchísimo tiempo para poder terminar nuestro trabajo más rápido. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Bueno, ¿qué es combinar correspondencia? Lo que es combinar correspondencia es una herramienta que nos permite crear múltiples documentos personalizados a partir de un modelo o una carta modelo y una lista de datos. Entonces vamos a necesitar dos elementos para poder combinar la correspondencia. Uno que va a ser el elemento base y otro que va a ser el elemento fuente. Uno que va a ser el documento que va a presentar la información que queremos, y otro que va a ser la base de datos de origen eh, que va a alimentar ese documento. Eso es lo que es una combinación de correspondencia. Entonces estamos trabajando un documento y una base de datos. Es como tener una carta modelo con espacios vacíos y una lista de nombres y direcciones, la cual, en este caso Word, va a llenar esos espacios automáticamente de cada persona que esté enlistada en nuestra base de datos. Recuerden que en las tablas tenemos filas. Esto puede ser una fila o se le puede llamar registro. Dependiendo de los registros que tengamos, bueno, esos registros van a ir en este documento y se van a ir, podemos realizar incluso impresión de varios documentos en minutos, ¿ok? Eh, Ejemplos de uso de estas cartas modelo sería, por ejemplo, cuando generamos una carta personalizada para un cliente. Cuando nosotros tenemos un negocio y queremos realizar una invitación a un evento, o queremos enviar promociones, o queremos enviar información, bueno, si nosotros tenemos una base de datos de clientes, lo que vamos a hacer es enviar el mismo documento, pero a diferentes destinatarios. Entonces, eso es lo que nos va a hacer la combinación de correspondencia: generar un documento y enviarlo a diferentes destinatarios. Otro caso sería etiquetas de envío o también facturas. Habíamos hablado en la clase anterior que las mismas plantillas de Word ya vienen facturas como plantillas. Bueno, podemos ocupar incluso la plantilla y alimentar ese formato, esa plantilla, con información que nosotros tengamos de una base de datos, y también para enviar correos electrónicos masivos. Los pasos para combinar correspondencia es primero crear un documento principal, que es lo que dijimos, una carta modelo, en donde vamos a dejar los espacios, vamos a redactarla, vamos a trabajarla, pero vamos a dejar los espacios en donde nosotros queremos integrar la información que está en nuestra base de datos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de generar un documento y debemos de dejar los espacios para poder integrar esos elementos a nuestro documento de Word. Por ejemplo, el nombre del cliente, bueno, el nombre de la persona, un nombre, una dirección, un teléfono, un correo electrónico, eh, ciudad, un código postal, estado civil, sexo. Entonces, todos esos elementos son los que nosotros vamos a tener en nuestra base de datos, y en el documento principal vamos a dejar el espacio en blanco. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando creemos la combinación o hagamos la combinación de este documento con la base de datos, el documento va a tomar de la base de datos y va a rellenar. Entonces, siempre deben de quedar esos espacios vacíos. Después vamos a hacer una lista de datos
Puede ser una tabla de Excel, Access o incluso una misma lista escrita en Word, ya hecha con una tabla como la que hicimos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque recuerden que cada columna, el punto es que venga en ese formato, en formato de tabla. Cada columna va a ser un campo y cada fila, como dijimos, va a ser un registro. El paso número 3 va a ser ahora sí conectar ese documento con la base de datos y combinar. Esto va a ser a través de la pestaña correspondencia. Vamos a darle ahí iniciar combinación de correspondencia. Vamos a seleccionar la base de datos que puede ser ya existente o podemos crear una nueva y de ahí vamos a elegir de nuestra lista de todos los registros qué es lo que vamos a insertar a nuestro documento como campos combinados. Vamos a finalizar, vamos a guardar y de ahí vamos a empezar a ver que ahí en la pestaña de la herramienta de combinación de correspondencia nos da elementos para consulta de ese mismo documento con toda la información que tenemos. Vamos a ver también la oportunidad de imprimir muchísimos documentos. Ya con la información que tenemos, ya con la base de datos que tenemos, podemos imprimir y en minutos se va a imprimir esa información en lugar de estar trabajando una carta a la vez. Y también lo podemos editar, lo podemos abrir posteriormente y lo podemos editar. Bueno, el ejemplo de la carta personalizada. Bueno, miren, vamos a primero a ir a lo que es el ejemplo práctico. Vamos a crear un documento en Word, este documento en blanco, y ya dijimos nosotros, ¿verdad? Que iríamos a la pestaña correspondencia y diríamos iniciar combinación de correspondencia. Vamos a hacer un ejemplo de ello. Vamos a correspondencia, iniciar combinación de correspondencia. En este caso, nosotros vamos a trabajar la combinación de correspondencia, como dijimos, con mensajes de correo electrónico o con cartas modelo o con sobres también. Recuerden que la impresión nos da la opción de trabajar con diferentes tamaños de papel y entre ellos también los sobres, si queremos etiquetas y muchas más opciones que nosotros tenemos aquí. En este caso vamos a trabajar con cartas. Vamos a trabajar con una carta y miren aquí ya nos dice seleccionar los destinatarios. Si nosotros tenemos ya una base de datos, le vamos a dar aquí usar una lista existente, nos va a abrir el explorador y aquí es donde nosotros vamos a buscar el elemento o la base de datos que queremos según donde la tengamos. Podría ser mis documentos, podría ser escritorio, podría ser cualquier ubicación en donde nosotros hemos decidido guardar nuestra información. Bueno, pues ahí es donde vamos a darle, la seleccionamos y le vamos a dar a abrir. En mi caso, ahorita no tengo una base de datos como tal, pero les puedo enseñar cómo crear una base de datos. En este caso sería en la opción de escribir una nueva lista. Ahorita les explico cómo funciona el Excel. Aquí, por ejemplo, nos da cómo trabajar esta base de datos y nos está dando ya las columnas que están como predeterminadas. Nosotros aún así podemos modificarlas, podemos trabajarlas también y empezamos a llenar el documento. Por ejemplo, aquí voy a poner Elías. Bueno, sí lo voy a dejar en mayúsculas para que se identifiquen del documento. Gordillo. Este es, déjenme ver, nombre de la organización. Bueno, vamos a ponerle aquí Universidad Daniel Ost, Universidad. ¿Ok? Y este campo, pues nosotros podemos poner lo que queramos. Ahorita les digo cómo lo personalizamos. Vamos a poner en este caso sexo, ¿no? Masculino.
Después vamos a darle edad. Se pueden mover ustedes con el tabulador. El tabulador es una tecla que está aquí en nuestro teclado y nos avanza al siguiente campo. Ciudad, vamos a ponerle CDMX, estado CDMX, código postal 11270, país México, teléfono, vamos a ponerle un teléfono particular, una dirección de correo electrónico. Bueno, vamos a ponerle elias.gordillo@hotmail.com, ¿no? Y ya, ahí es donde nosotros ya guardamos la información y podemos dar una nueva entrada. Por ejemplo, en este caso voy a poner Areli Martínez. Vamos a ponerle un NAM. Vamos a ponerle femenino. En edad, aquí era 42. Y aquí le vamos a poner 34. Y le vamos a poner Ciudad Saltillo. Coahuila. Ok. País México. Igual un número. Areli Martínez @, ok. Y vamos a darle otra entrada. Aquí vamos a poner Diego Calzada. Aquí le vamos a poner mm, 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 Politécnico. Aquí le vamos a poner, bueno, aquí es creo que así se escribe, Upita. Y luego es masculino. Según yo, debe tener igual por ahí 34. Vamos a ponerle ciudad. Que les gusta? Eh, Monterrey, Nuevo León, ¿no? Igual le damos un código postal. México. Ta, 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 ta. Diego Calzada. Ok. Y no sé. Pues yo creo que con esos tres ya es suficiente. Entonces, ahora vamos a personalizar las columnas. Ya dijimos que había este campo uno era el de edad. Vamos a cambiarle aquí el nombre y vamos a ponerle edad. El otro era, no es cierto, el primero era sexo. Sexo. Y el siguiente es edad. Ok, ya. Eso es todo. Ya aquí están cambiados. Incluso los que ya están predeterminados también se pueden cambiar. Por ejemplo, en este caso de teléfono 2, no sé qué le podríamos poner. Teléfono privado, teléfono del trabajo. Podríamos decirle, ya sé, cambiar nombre, estado civil, ¿vale? Entonces, aquí está, miren, ya está aquí estado civil. Aquí le puedo poner dijimos que mayúsculas, casado. Abajo le ponemos ella es soltera. Y este chico todavía sigue soltero, ya mero no, pero sigue soltero. Entonces ya le damos combinación de la correspondencia. Ahora nos dice dónde queremos guardar esta lista. Vamos a guardarla en el escritorio.
y vamos a ponerle, eh, mm, base de datos de combinación de correspondencia, prueba, ¿ok? Entonces ya lo guardamos y ya quedó ahí. Ahora, esto quiere decir que ya nosotros podemos empezar a trabajar con nuestro documento. ¿Cómo trabajamos con nuestro documento? Bueno, vamos a poner inicialmente la fecha, vamos a ponerle 1 de mayo, 1 de mayo de 2026 y abajo lo vamos a poner el nombre de la persona a quien va dirigido. Vamos a ver, aquí en insertar campo, eh, ponemos el nombre, ponemos el apellido. Recuerden que yo ocupo en ocasiones esta herramienta que nos muestra todos los elementos del documento. ¿Por qué? Porque en este caso, recuerdan que el punto es un espacio, debemos de darle un espacio también. Y después del espacio, ahora sí, poner el otro campo, que serían los apellidos. ¿Por qué? Porque si no, recuerden que el campo lo único que nos va a mostrar es lo que tiene ese campo. Si yo dejara, por ejemplo, el nombre y luego un espacio, escribo Elías y espacio, y luego el apellido y espacio, y lo otro, otro dato y espacio. Bueno, el documento como tal, dentro del campo, sí me va a poner Elías, espacio, y ya después puedo poner el de apellido sin ningún problema porque de origen tiene ese espacio. En el caso de lo que ahorita nosotros capturamos en la base de datos, no lo tiene. Entonces, por eso tengo que integrarle su espacio entre palabras. Entonces, eso es muy importante también que ustedes lo tomen en cuenta. Siempre va a mostrar los datos tal cuales están en los registros originales. Entonces ya ponemos nosotros nombre, apellidos, vamos a ponerle aquí estudiante de la universidad y entonces ya insertamos el otro campo, ¿no? Estaba por aquí. Nombre de la organización. Podemos cambiarlo, recuerdan que podemos cambiarlo, pero así lo dejamos como organización. Entonces, no sé, es un programa de concursos al cual te registraste y que te quiere enviar información. Bueno, entonces, aquí podríamos también ponerle la ciudad, ¿no? La ciudad de donde somos, coma, el estado de donde somos, coma, y el código postal, ¿no? Como si fuese una carta que nos están enviando a cierta dirección. Entonces ya le ponemos aquí por medio del presente. Le comento que ha sido acreedor a un premio que consiste en un kit de estudiante, el cual se le hará llegar por medio de mensajería de acuerdo al domicilio que nos compartió a través del número, y entonces ya le ponemos el número telefónico, ¿sí? Y le ponemos aquí, cabe mencionar que las características del kit corresponderán a los datos que nos proporcionó como son estado civil y ya, es aquí.
Estado civil, sexo, aquí está. Vamos a quitarle la coma porque se va a ver rarito. Estado civil, sexo y edad, que es de tantos años. ¿Ok? Creo que ya serían la mayoría de los campos. Nombre, apellido, sexo, edad, estado, código postal, país o región, teléfono privado, estado civil. Y, ok, código postal, aquí lo vamos a poner. País y región, país. Ok. Los demás pormenores les serán notificados por correo a la siguiente dirección. Y entonces ya ponemos ahora sí la dirección de correo que está aquí. En caso de ser incorrecta, póngase en contacto con nosotros. Y ahora sí le ponemos atentamente. Todo premios, ¿no? Algo así. Ese sería esto sería ya nuestra carta modelo. Ahora, recuerden que siempre nosotros vamos a trabajar con primero en bruto el documento y ya después vamos a dar los ajustes que tengamos que hacer, como hemos visto en las clases anteriores. Por ejemplo, la fecha va a ser del lado derecho según nuestra tecla rápida. Los campos combinados los voy a poner en rojo para que los identifiquen. Yo sé que los habíamos puesto también, los habíamos capturado en mayúsculas, pero creo que también sería bueno identificarlos para que de esa manera ustedes puedan ver más fácil los cambios en el documento. Entonces, aquí esto está bien hacia la izquierda. Recuerden que los párrafos los justificamos y recuerden aquí también estamos revisando la ortografía, ya nos da la ortografía y ya nos corrigió también el error gramatical. Vamos ahora aquí a teléfono, también es otro campo que pusimos. No, miren, ya nos, de acuerdo con el domicilio, ok, ahí ya nos corrigió. Y también vamos aquí. Sexo. Recuerdan que también dijimos que para seleccionar era doble. Ahí está, doble. Y le quitamos el formatito que le estamos dando. Años, solamente la edad. Ok. Perdón que me esté tardando, pero bueno, lo importante es que veamos bien y ustedes vean de cero cómo se crea el documento. Y bueno, de una vez estamos también repasando lo que hemos visto en las demás clases. Entonces, bueno, ya quedó aquí, ya quedó el documento básicamente con su formato. Ya le vamos a dar nosotros, miren también lo que podemos hacer de acuerdo a las clases pasadas, el interlineado que nosotros estábamos viendo. Por ejemplo, aquí en el interlineado podemos quitar, si observan, este espacio que está aquí abajo, lo podemos quitar para que ese elemento o sus elementos, esos renglones queden iguales. Quitamos el espacio que está después del párrafo, así como dice aquí. Este también. Si esa parte sombreada estuviera arriba, bueno, que lo quitamos de arriba. Y ahí está, ya quedó muy bien. Y entonces ya, pues ya se ve diferente nuestro documento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a correspondencia
y vamos a darle clic a este botón en donde nos da la vista previa de los resultados. Y entonces ahí está. Elías Gordillo Martínez, de la Ciudad de México, de tal código postal de México, estudiante de esta universidad, de Danielos University, por el presente, a través de los datos que usted nos compartió a través de tal número. Cabe mencionar que las características del kit serán a que es casado, que su sexo es masculino y su edad de 48 años. Los demás pormenores serán notificados a este correo. Entonces, esa es la manera en la que ya se presenta la información. Y recuerden, nada más tenemos 3 registros. El siguiente registro, aquí está, el de Arely Martínez. Y el siguiente registro, aquí está el de Diego Calzada. Entonces, si nosotros tuviéramos más registros, bueno, podemos seguirle dando, o incluso si tuviéramos muchísimos, podemos ocupar esta herramienta que está aquí que dice buscar destinatario, y entonces digo, estoy buscando a Elías, y entonces ya le doy buscar y ya me va a dar el registro que necesito. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más quiero imprimir ese registro. Si yo quiero imprimir ese registro nada más, simplemente control P, me voy a control P y ahí es donde yo voy a poder ya imprimir mi documento y eso es todo. Imprimo. Recuerden que el documento consta, aquí lo dice abajo y aquí se muestra, consta de una sola página. Entonces, aunque yo le diga todo el documento, no tenemos problema porque solamente va a imprimir una página. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede si yo quiero imprimir todas las páginas o todos los registros o algún registro en específico? Automáticamente recuerdan que en la base de datos le va dando un orden progresivo y en este caso Elías era el primero que ingresamos, el primer registro sería el 1, Arely el 2 y Diego el tercero. Cuando yo quiero solamente imprimir un solo registro o en lugar de irlo a buscar, así como busqué a Elías, aquí estoy con Diego, ¿no? Que sería el 3, pero quiero imprimir el 1, yo ya sé que es el 1, entonces nos vamos aquí a finalizar y combinar, le damos a imprimir documentos y le digo ya sea todos los registros, el registro actual, que en este caso sería el de Diego, o desde hasta. Entonces yo le digo, solo quiero del 1 al 1. Perdón, del 1 al 1. Entonces le doy a aceptar y me va a volver a abrir la herramienta de imprimir y aquí es donde yo le puedo decir cuántas copias quiero. ¿Cuántas copias quiero de ese único registro? Ajá. Entonces, ahí es donde nosotros podemos, si yo le doy aquí páginas, pues páginas solamente tiene una, el documento. Entonces, no es ahí donde nosotros vamos a seleccionar los registros que vamos a imprimir. En este caso ya le daremos a aceptar y ya nos manda la impresión. También podríamos, como decíamos hace rato, imprimir todos o en este caso, por ejemplo, que fuera del 1 al 3, bueno, solo me va a imprimir a Elías, a Arely y a Diego. Entonces, esa es la manera en la cual es tan sencillo trabajar con las cartas modelo. Esa es una manera en la cual nosotros podemos ahorrarnos muchísimo trabajo. Ahora, sé que también a veces el adquirir la información o crear la base de datos también nos va a costar trabajo, nos va a costar tiempo. Pero bueno, si nosotros estuviésemos capturando carta por carta y estuviésemos poniendo los nombres carta por carta, cuando nosotros mandemos imprimir a la siguiente carta, vamos a tener que borrar, meter la nueva información, imprimir, pasamos al siguiente registro, borramos y igual llenamos e imprimimos, todo en Word lo estaríamos haciendo. Entonces, ese tiempo que nosotros estamos capturando, al momento de borrar ya lo estamos tirando a la basura. Entonces, ¿qué es lo que, por qué dirían ustedes? Es que pues pareciera lo mismo porque estoy creando la base de datos y me estoy tardando. Sí, pero puede ser que tú ya tengas la base de datos. Entonces, tú ya tienes la base de datos, haces el documento y bueno, eso es rápido. Pero aún así, si tuvieras que generar una base de datos nueva, pues bueno, ya la tienes ahí, ya eso te va a ahorrar tiempo para un futuro documento. Ahorita nosotros dijimos que esta base de datos, miren, aquí está, la habíamos guardado en el escritorio. Entonces, esa ya se queda ahí, esa ya se quedó ahí y después podemos agregar más documentos, podemos agregar más registros, sí, pero
Eso es lo que nos está ahorrando la combinación de correspondencia. ¿Ok? Entonces, ya dijimos aquí cómo hacer la carta personalizada, lo vimos ahorita, cómo hacer la lista de datos. Me adelanté porque, pues, explicar la diapositiva, y después hacerlo, bueno, ahorita lo hicimos, creo que es un poquito más sencillo, y ya después explicar la diapositiva. Este es el documento modelo donde pusimos fecha, nombre y los demás datos y el atentamente. Ese es nuestro documento principal, ese es el documento modelo, ya lo habíamos dicho. Y la lista de datos, bueno, en Excel, ahí está la lista de datos en Excel, o en este caso que nosotros hicimos una lista de Access, pero vemos que es la misma estructura, ¿no? Ahora, ¿qué también es importante tomar en cuenta? Si nosotros tuviésemos o combinamos con la correspondencia, con la base de datos de Excel, al momento de que le damos seleccionar destinatario, usar una lista existente, bueno, nos va a salir igual una ventana y nos va a decir, esta es la información, ustedes le dicen que sí, pero ahí mismo se va a ver la información, así como cuando la vimos aquí en Word, en ese esquema. Entonces, ahí es donde vamos a ver la información, vamos a decir si es, y vamos a ver cómo están encabezadas cada una de las columnas, pero aún así, cuando nosotros abramos aquí este elemento de insertar campo y se desplieguen todos los elementos o los campos combinados que nosotros podemos ocupar, bueno, aquí nos va a mostrar todo lo que tiene nuestra base de datos, todos los encabezados de columnas que tenga nuestra base de datos. Entonces, realmente no es complicado, es nada más cuestión de práctica, como lo hemos dicho, pero si es en Excel es mucho más fácil. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué es una macro? ¿Qué es una macro? Lo que es una macro es una grabación de una serie de acciones o de serie de pasos que después, que podemos grabar y que después podemos reproducir, y entonces esas acciones se van a ejecutar en ese documento o en cualquier documento. Un ejemplo, si yo soy profesor y tengo que revisar algún documento y tengo que reemplazar palabras o tengo que darle formato a cierto texto o no sé, o sea, diferentes acciones que nosotros ya podemos realizar en Word y que queremos hacer esas mismas acciones en diferentes documentos. Bueno, para eso es una macro. Es como grabar un video de lo que haces ahí mismo en Word, y luego con un solo clic Word va a repetir exactamente lo mismo, las mismas acciones que estemos haciendo. Entonces, ya les decíamos, es aplicar un formato, insertar una firma automática o crear una tabla con algún formato predeterminado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, nosotros podemos ir aquí y yo le digo a mi documento, por ejemplo, me voy hasta el final. Digamos que este fuera un documento que, eh, que tiene, que me entregan estudiantes, por ejemplo, o una demanda que voy a realizar para los que están estudiando derecho, o por ejemplo, voy a generar los que estén estudiando administración, un estado de resultados, bueno, creo una tabla, ¿no? En el caso de los que están estudiando para enseñanza, bueno, creo una tabla de calificaciones y así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, aquí vamos a ir. ¿Cómo vamos a grabar una macro? Bueno, vamos a la pestaña Vista, vamos a ir a macros, vamos a grabar una macro, vamos a asignarle un nombre sin espacios, después le vamos a poner dónde la vamos a guardar, si en ese documento nada más o si aplica, se va a quedar guardada ahí en Word y va a aplicar para cualquier documento que consultemos o que creemos. Podemos asignarle un botón y ese botón lo vamos a poder poner en la barra de herramientas, o podemos incluso agregarle una tecla rápida, inventar una tecla rápida. Ya habíamos visto teclas rápidas, podemos inventar la tecla rápida que nosotros queramos, le damos a aceptar,
empezamos a grabar y todo lo que nosotros empecemos a hacer, eso lo va a estar grabando. Al final detenemos la grabación y eso sería todo. Ya posteriormente solamente sería ejecutarla en cualquier otro documento. Vamos a la práctica. Si yo estoy aquí, vamos a vista y aquí están macros. Aquí del lado derecho está macros. Recuerden que dependiendo de la, perdón, de la versión de su documento, de su Office, estas herramientas pueden cambiar, pero las, las pestañas o las herramientas que nosotros tenemos aquí son las mismas. Solamente es cuestión de que se familiaricen con su versión. Entonces vamos aquí a macros, le decimos grabar macro y le vamos a poner aquí revisión, ¿no? Revisión de documento, revisión sin espacios, de doctos y tabla, ¿ok? Vamos a asignarle en este caso una tecla rápida. ¿Qué tecla rápida podremos ver? Una que obviamente tiene que ser una tecla rápida diferente a las que ya existen en el programa. Vamos a ponerle control M. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? No se escribe, sino que ustedes presionan el control y la M, ¿ok? O incluso podrían poner control, no sé, control más, bueno, no control más, si es una tecla rápida. Cualquier otra, control uno, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran poner aquí de como tecla rápida lo pueden hacer, siempre y cuando esta tecla rápida no exista ya. Entonces ya le damos aquí a asignar. Cerramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, el cursor tiene una cinta de cassette. Algunos lo identificarán, otros dirán que parecerá una cara de un robot, para los que no conocieron los tapes. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a trabajar y todo lo que aquí nosotros estemos presionando, todo lo que estemos haciendo va a ser grabado. Si ejecutamos una acción, la va a ejecutar. Eso no quiere decir que si estamos aquí nosotros navegando entre las herramientas, va a hacer lo mismo. Sí lo está grabando, pero de cualquier manera solamente va a ejecutar acciones o va a identificar acciones. En este caso vamos por ejemplo, a ortografía y gramática. Le damos ahí. Eh, ya no está dando la estadística. Fotografía está al 100, ¿no? Y podemos buscar ahora qué más podríamos hacer. Dijimos de la tabla. Nos vamos hasta acá abajo. Por ejemplo, podríamos cambiar todo negro, miren. Control, habíamos dicho, en nuestras teclas rápidas para seleccionar todo. Y vamos a decir que toda la letra me la cambie a color azul. Ahí está. Si se dan cuenta, está respetando las negritas, ¿sí? Solamente está ejecutando lo que nosotros le estamos pidiendo. Y después de ahí, por ejemplo, yo le puedo dar clic aquí y ahí se va a colocar el cursor. Pero no es lo mismo que ocupe yo por aquí, le dé la tecla control fin y ya me va a mandar al final del documento. ¿Por qué es importante esto? Porque si el documento consta de varias hojas, entonces va a ejecutar la acción donde yo me estoy posicionando. Pero si le doy a control fin, me va a mandar al final del documento y al final del documento, así sea de 20 hojas o de una hoja, va a ejecutar lo que nosotros le pidamos en ese espacio. Entonces podemos decirle que me inserte una tabla, esta tabla de esta manera, donde vamos a ponerle número, nombre del estudiante, apellido,
sexo, grupo, calificación y promedio. Y decimos que este documento lleve un formato en específico, va a llevar en negro, en negritas, va a estar centrado, eh, y ya nos ponemos aquí para empezar a trabajar. Entonces, en ese momento, yo me voy a vista, a macros, y ya le digo detener grabación. Y si se fijan, ya cambió el cursor, ¿sí? Si yo creo un documento nuevo, eso fue así muy básico, ¿no? Pero si yo creo un documento nuevo y escribo, 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 escribo. Entonces, yo puedo estar, miren, vamos a ponerle esta en, esta letra la vamos a poner en verde, esta letra la vamos a poner en rojo, esta letra la vamos a poner en este naranja. Entonces, vean que aquí están los colores, ¿sí? Pero yo estoy posicionado aquí. Bueno, entonces voy a correr mi macro y ya me creo mi documento. Digo, ya trabajo mi documento. Obviamente aquí ya revisó la ortografía, pero pues esto está mal, ¿verdad? Pero ya aquí ya me generó la tabla que yo quería. Recuerdo que también tenemos otro documento, déjenme acordar, aquí estaba, nombre del destinatario, la prueba práctica, aquí está. Vamos, aquí está. Entonces yo corro mi macro y ya, todo lo que estuvimos haciendo, vamos a quitarla. Esto vamos a ponerlo en rojo. Sí, ahí está. Ahí está. Entonces vamos a darle control M y aquí ya nos generó el documento. Algo hice porque no me está cambiando la letra. Déjenme checar. No me la está cambiando azul. Pero ahorita podemos revisar nosotros la macro. Porque a final de cuentas es un documento. Es un botón de acción de lo que sería una programación, un lenguaje de programación. Entonces, si nosotros vemos la macro y nosotros sabemos de programación, a ver, aquí es paso a paso. Vamos a ver qué falló. Aquí está. Revisión de documentos y tabla. Y aquí nos está diciendo todas las acciones que realizó. Miren, aquí está en donde está escribiendo. Nombre, apellido, sexo, grupo. Pero no me tomó en cuenta cuadrícula. Sí, no me tomó en cuenta
aquí estamos viendo, no me tomó en cuenta el cambio de fuente, pero a ver, vamos a ver entonces. Vamos a ver. Vamos a eliminar la macro. En la de formato título. No, revisión, documentos y tabla. Eliminar. Ok. Vamos a grabar. Decimos que es control M. La asignamos. Ahí está. Y entonces ahora sí, vamos a seleccionar todo. Y le vamos a decir que la letra sea toda negrita, toda en negro, color negro. Vamos a posicionar, nos vamos a ir al fin, vamos a decir que quiero insertar. Ya sé por qué no la aplico, porque no teníamos seleccionado todo, creo. Vamos a ver aquí. Y ahora sí, decía nombre, apellido, sexo, dijimos. Sexo, materia, grupo, calificación y promedio. Después seleccionamos. Como les digo, tenemos que ir trabajando con las herramientas. Y yo espero que ahí ya lo haya trabajado. Vamos a ver si es cierto. Según yo, tengo que seleccionar todo. Y ahora sí corro la macro. No. Algo me está haciendo aquí que no me está cambiando la. Porque miren, si yo corro la macro que está aquí, de todas las macros que tengo, esta de formato título le doy a ejecutar. Y me cambia el título, miren. Es un formato que yo le di antes. Formato título, ejecutar. Pero no. No está guardada. ¿O la eliminé? Bueno, vamos a hacer una macro más sencilla. Estábamos en nuestro documento. Aquí. En donde no sé, quiero grabar la macro y quiero que la fecha, macro 5 sería fecha. A lo mejor también sería cuestión del título, del nombre de la macro, era muy extenso. En la programación, la sintaxis aplica para todo. Es muy importante. Entonces, a lo mejor yo quiero ese y la quiero subrayar. Entonces, ya me voy a vista, voy a macro, tengo la grabación y ya me voy a otro documento, selecciono allí y le voy a dar, obviamente si le hubiera ya asignado una tecla rápida, solo le doy la tecla rápida y ya, y entonces ejecuto. Y ahí está, pero no me está coloreando. Algo estoy haciendo mal, pero bueno, la macro se graba de esa manera. Tenemos que ir investigando ahí cómo trabajar con nuestra macro.
porque si le doy la de título, a ver. ¿Sí me lo cambió? Sí me lo cambió. Pero bueno, básicamente esa es la forma en la cual nosotros podemos trabajar con macros, pero las macros lo que van a hacer es que, eh, generen la información que nosotros estamos, grabando, en este caso, borrado. A ver, vamos a ver. Ah, todos sí, todos los documentos sí. Okey, entonces en este va a ser este y borrar. A ver, detener mi macro. Vamos al otro documento. Macro, macros, borrado, ejecutar. Esta sí me la ejecutó. Vamos a este. Macro, del macro, borrado, ejecutar, sí me la ejecutó. Pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ir trabajando con la macro para ver en qué estamos mal, algo debo de estar haciendo mal, pero ya vieron ustedes que es la manera en la cual nosotros podemos grabar documentos. Incluso podemos escribir algo, algún mensaje y que sea muy extenso o que sea el mismo mensaje para diferentes documentos. Por ejemplo, un mensaje de felicitación para el trabajo de algún estudiante. Bueno, pues entonces puedo hacer esa macro, puedo hacerle escribir lo que yo quiera y en lugar de escribirlo, bueno, voy a ir a la macro, me posiciono en donde yo lo quiero, ejecuto la macro y ya me lo va a escribir. Esa es básicamente la manera en la que trabajan las macros. Solamente estamos ejecutando acciones que yo estoy grabando. Entonces, esa es la manera. Se va a quedar para ustedes, aquí ya es lo que vimos, ir a la vista, macros, asignarle el nombre, dónde guardarla, ya lo vimos cómo aceptarla y en resumen, bueno, la correspondencia crea cartas masivas personalizadas para quienes nosotros queramos, de acuerdo a un listado que tengamos o de acuerdo a una base de datos. Se requiere de un documento principal y una lista de datos o una base de datos. Las macros lo que hacen es automatizar tareas repetitivas y lo único que hacemos es ir a grabar macro, ir a la vista, ir a macros y grabar macro. Si queremos ejecutarla, igual vamos a vista, a macros, vemos las macros y de acuerdo al nombre que le hayamos dado, le damos a ejecutar. Entonces, se les va a quedar como ejercicio práctico crear una carta modelo en Word para combinar correspondencia, crear una lista en Excel con nombre y con ciudad, generar tres cartas personalizadas y guardar el resultado de ese documento. Solamente lo van a guardar. El ejercicio 2, graben una macro que aplique negrita, Arial y tamaño 14. Ahí es donde nosotros debemos de ver cómo lo hacemos porque es lo que no me estaba haciendo mi Word. Vamos a grabarla como, nombrarla como mi formato, ejecutarla en un texto nuevo y guardar el documento. Entonces, grabar una macro que aplique negritas, Arial y tamaño 14. Ahorita, igual y ese sí lo podemos hacer. A ver, porque ya me quedé con la espinita. Vamos a escribir algo. Bueno, no, aquí ya estaba escrito, ¿verdad? Aquí ya estaba escrito. Vamos a grabar la macro. Espero no quedarles mal porque ya estoy quedando aquí mal con la clase. Pero vamos a poner formato. No le puse mayúscula hace rato. A ver. Formato. Entonces, Arial 14 y negrita, vamos a seleccionar todo. Vamos a seleccionar todo. Vamos a ir a hoy. Vamos a seleccionar todo. Nos vamos a ir a formato de letra. Todo lo vamos a poner en Arial. Arial. Arial 14. Y en negritas.
Ok. Entonces ya nos vamos a nuestra macro. Ya tenemos la macro. Entonces eso ya lo hicimos en este documento. Ahora vamos al otro, que era este. Vamos a seleccionarlo todo. Vamos a macros, vamos a ver macros. Vamos a formato y ejecutamos. Ahí está, sí me lo está haciendo, pero no está cambiando el número de fuente. El color de fuente, perdón. Ah, bueno, pues es que no cambiamos el color de fuente. Solamente cambiamos a negritas, a Arial y a 14. Entonces aquí sí lo está ejecutando. Vamos al otro documento. Ya lo seleccionamos todo. Vamos a la macro. Recuerden, solamente me va a poner en negritas, en Arial y 14. ¿Está? Y ahí está. Sí, no me está cambiando los colores porque solamente le dije que en negrita, solamente le dije que en Arial y solamente le dije que en 14. Entonces, ese sería básicamente la ejecución de la macro. Entonces, esa sería su tarea, chicos. Y en resumen, bueno, ya hemos completado la clase 10. Ahora ya pueden utilizar esas funciones avanzadas. Sigan practicando, sigan mejorando. Van a grabar combinando correspondencia con sus propios datos, creen macros para automatizar tareas y generen 3 cartas personalizadas, ya lo vimos en el ejercicio anterior. Ya dijimos también la macro que sea con Arial y con 14 y nombrarla como mi formato. Entonces eso sería todo por hoy o todo por esta clase. Yo espero no haberlos hecho bolas ahí cuando nos atoramos en la macro, pero creo que la idea debe de quedar muy clara. La macro son acciones que nosotros estamos generando para poder ejecutarlas posteriormente en otro documento o en ese mismo documento. Recuerden, cuando le damos guardar, ahí nosotros le damos guardar, debe de decir en qué documento. Recuerden, aquí en grabar, aquí. Si es en este documento o en todos los documentos. Aquí miren, aquí arriba dice documento 3. Bueno, yo puedo decirle que solamente esa macro me la ejecute en ese documento. Pero si quiero ejecutarla en todos los documentos, bueno, le doy todos los documentos. Si quiero agregar un botón, bueno, aquí me va a abrir las opciones de la barra de herramientas y aquí está mi botón. Bueno, yo lo puedo agregar para acá. Le digo agregar macro, sí, y ya le doy a aceptar y aquí está mi botón de macro. Esa es otra opción también donde ustedes pueden ejecutar la macro como ustedes quieran, si por botón, si por tecla rápida o ir a ver todas las macros y elegir la que yo estoy buscando. Entonces eso es muy importante para que ustedes consideren la ejecución de sus macros. Deben de seguir practicando, deben de seguir revisando cuáles son las opciones que nos está dando nuestro documento, nuestras macros, todo lo que nosotros podamos ver aquí, todo lo que podamos encontrar aquí arriba de herramientas, pónganlo en práctica, sigan trabajándolo para que de esa manera puedan volverse aún más expertos en este programa que es Microsoft Word. Para la siguiente clase ya vamos a ver lo que son presentaciones, ya vamos a ver PowerPoint. Entonces, es otro mundo, es otro tipo de herramientas en donde podemos incluir videos, podemos incluir hipervínculos a sitios de internet, podemos crear presentaciones, como la presentación con las que hemos estado trabajando como esta. Bueno, aquí dice felicidades, ¿por qué? Porque ustedes ya terminaron con el módulo de Word y ahora seguimos con el módulo de PowerPoint. Eso sería todo por mi parte. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, chicos.